Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, ya sabéis que uno de los temas más importantes que debido al problema energético que existe, pues en todo este mundo relacionado con el medio ambiente, la ciudad, el paisaje, pues realmente estamos haciendo bastantes vídeos relacionados con todo lo que son energías renovables, con todo lo que es el tema de la industria del automóvil, la contaminación atmosférica, en fin, con este tipo de cosas que son las que realmente nos están bombardeando, en los medios de comunicación. Pero bueno, que es importante porque además que esto hay que aclarar muchas informaciones que nos dan y que luego es difícil de poder desmentir o poder puntualizar o clarificar, ¿no? Bueno, en el tema del automóvil eléctrico ya hemos hablado varias veces sobre este tema. Para que os hagáis una idea, en Europa existen aproximadamente, hay más de 200 fábricas de vehículos, pero que yo tengo el dato de 213, ¿eh? Más de 200 fábricas ahora mismo seguro. Claro, hay cuatro países que son los que más vehículos producen. Alemania produce un 26% de los vehículos que se fabrican en Europa, Francia produce un 14%, Italia un 12% y España produce un 9%. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta por la importancia que tiene el sector industrial del automóvil en el conjunto de la economía. ¿Eh? Bueno, el coche eléctrico, pues muchas veces hemos hablado de este tema y seguiremos hablando y bueno, y cada vez vemos que hay por parte de la Unión Europea, primero se empezó con tratar de alargar las fechas de convergencia para emisiones cero, poco a poco se van cambiando conceptos que estaban clarísimos y unas normativas que había que cumplir a rajatabla, y ya se está empezando a abrir un poco la puerta porque los resultados no son ni mucho menos lo que esperaban. ¿Eh? Yo creo que esto es muy obvio, ¿no? O sea, si yo no tengo un coche eléctrico, yo no gasto energía eléctrica en cargar el coche. ¿Eh? Si yo tengo un coche eléctrico y lo uso para el trabajo, lo uso para pasear, para ocio, pues cada vez que me monto en el coche gasto más energía eléctrica de la que normalmente gasto. Esto es básico y es una idea muy elemental. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que detrás de todo esto parece ser que hay otros grandes negocios, que el sector del automóvil eléctrico era, digamos, una tarjeta de presentación del gran negocio industrial de fabricar grandes baterías, pero que no van a servir solamente para los coches eléctricos, sino que van a ser para todos esos centros de datos que van a tener un consumo energético, parece ser, muy elevado, tanto de agua como de energía. Eh, bueno, en el caso de los vehículos eléctricos también hemos hablado alguna vez de que es importante que se garantice que cuando estás tú cargando tu coche eléctrico en un punto de carga, de recarga, se especifique claramente que esa energía con la que se ha fabricado esa electricidad es energía renovable, procede de energías renovables. Pues porque si no es así, y además estamos tratando y estamos gastando más energía por tener un coche eléctrico que si no lo tuviéramos, pues como dicen, estaríamos haciendo un pan con, ¿no? Pues sería tremendo, ¿no? Sería tremendo porque parece que los diseñadores de todo este gran proyecto de la motorización eléctrica de los vehículos, de poner en marcha, diseñar todo esto, poner en marcha ese programa, de esos 6.000 millones que ha sacado la Unión Europea, que vienen de los fondos de todos los países para promocionar el coche eléctrico, que hay unas campañas por televisión tremendas, que a España le han tocado 3.000 millones de euros para promocionar el coche eléctrico. Esto unido a la problemática que hay con las energías renovables, que bueno, ya hemos hablado también en repetidas ocasiones. Hace una semana aproximadamente iba por camino por la Ruta del Toro, camino de Algeciras, y bueno, y es una ruta en la que hasta Tarifa está todo hay muchísimos aerogeneradores puestos en toda esa zona, ¿no? Y me llamaba la atención que, pues no sé,
yo a simple vista, pues podían ser prácticamente que estaban funcionando la mitad de los aerogeneradores, para no generar un exceso de energía. Fijaros dónde estamos parados. O sea que hace 4 o 5 días hablaban de que el coste de la energía para los ciudadanos había subido un 247%. Imaginaros que haya aerogeneradores que se están parando para que no generen energía, que tienen unos gastos lógicamente fijos, ¿no? Unas inversiones tremendas, y que toda esa energía, por razones de distinto tipo, pues no se pueden consumir. Y ya se está pensando en que grandes zonas donde hay energías renovables y hay exceso de energías renovables sobre el gasto previsto, pues de crear esos centros de datos que consumen mucha energía y mucho agua, pues cerca de estas zonas, para que esa energía no vaya para uso doméstico o para uso de recarga de vehículos, sino que vaya para mantener energéticamente todo ese tipo de grandes centros de bases de datos, ¿no? Bueno, eh, el programa de emisiones, porque todo esto se justifica lógicamente, porque ahora mismo ya han conseguido la Unión Europea, esas cabezas pensantes, han conseguido con el programa CAFE. CAFE es CAFE, que son las siglas en inglés del programa de emisiones. Entonces, en ese programa de emisiones, para que os hagáis una idea, los vehículos fabricados entre 2025 y 2029 no pueden consumir más de 93,6 gramos eh, por kilómetro recorrido. Y la segunda parte es que de 2030 a 2034 los vehículos no podrán consumir más de 49,5 gramos por kilómetro recorrido. Bueno, os decía que había 213 fábricas en España. Pues imaginaros que ahora mismo solamente hay una empresa que puede cumplir con esto. Una empresa que es súper técnica, súper exigente, que es una de las ingenierías más antiguas de la época moderna, que es BMW, la marca alemana. Salvo esta empresa, los demás no son capaces de cumplir con este tipo de normativa. Con lo cual, pues aparte de que puedan ser muy buenos los de BMW, está claro que se han puesto unos objetivos que son inalcanzables. Eso lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Pues hay que decirlo, que cuando tú pones unos objetivos que no se pueden conseguir, automáticamente la gente se desanima y no ponen medidas para poder llegar a ello. ¿Qué es lo que pasa? Que en cumplimiento de todas estas medidas de ese programa de emisiones, el programa CAFE, ahora mismo se podrían poner multas por valor total de 15.000 millones de euros a las empresas que no cumplen. O sea, a las otras 212 empresas, multas por valor de 15.000 millones de euros. ¿Os imagináis fábricas cerradas que ya hay? ¿Os imagináis mm, trabajadores que se van a su casa, que no tienen trabajo en ese sector industrial porque han cerrado la fábrica y no es fácil reconvertir esa actividad? Porque normalmente en este tipo de fabricación industrial se trabaja con programas a años vista, tanto en el diseño como en la fabricación. Yo recuerdo que cuando mi padre se compró el primer coche, que era un R12, por ejemplo, yo recuerdo que le dieron un año para, para poder tener el coche. Tú pagabas el coche y al año te entregaban el vehículo. Imaginaros, ¿no? Es una cosa que realmente nos hace temblar, ¿eh? Porque sería una catástrofe, que ya lo están resintiendo, primero porque se ha previsto unas ventas que son inalcanzables, y si esos objetivos son inalcanzables, pues no se cumple el programa. Y estamos viendo eso, que hay de las 213 empresas, 212 no pueden cumplir, porque les están pidiendo cosas que no. Entonces hay que preguntarse quién son estos los que han diseñado estos programas, quién son los que han puesto en marcha esta pantomima, esta farsa, que no sabemos qué es lo que pretende realmente.
porque estamos hablando de la problemática del consumo y la producción energética. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el problema de todo esto, en el tema de los coches, es el combustible. Es el combustible. O sea, si hoy ya pueden funcionar coches diésel, coches de gasolina con biocombustibles, y pueden funcionar con ese motor perfectamente, pues el programa ha sido un fracaso. Eso de entrada. Segundo, ¿por qué no se ha previsto eso? Si eso lo sabe cualquier persona que tenga un poco de sentido común. ¿Por qué? Pues porque detrás de esto habrá otras muchas cosas que las iremos descubriendo poco a poco, como el tema de las baterías, la fabricación de baterías, los centros de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién paga todo esto? Los ciudadanos de la Unión Europea. ¿eh? Y no pasa nada, nadie tiene responsabilidades. En una empresa, cuando el director de la empresa, el gerente, se equivoca y pone en riesgo de quiebra a la empresa, pues automáticamente le mandan a su casa y buscan otro gerente que levante y reflote la empresa. Pues creo que en la Unión Europea todos estos, primero empezando por los políticos, que está muy bien que hablen en todas esas reuniones que hacen, ¿eh? Y que no son necesarias tampoco hacerlas en Bruselas, que pueden hacerlas por internet desde su casa, no tienen que gastar avión, tren, hoteles, pueden perfectamente hacerlo desde su centro de habitacional, en su país de origen. Y excepcionalmente para una o dos reuniones al año se puede juntar en Bruselas, pues me parece muy bien, o para una emergencia, como ahora ha habido emergencias con el tema de Ucrania, de Rusia, del gas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay y eso es el panorama que tenemos. ¿eh? En fin, estamos en una política totalmente insostenible. O sea, hablan de sostenibilidad, pero realmente lo que han generado es la insostenibilidad, porque la sostenibilidad son dos factores, el medio ambiente y la economía. Y lo que hablamos siempre, calidad y precio. ¿eh? Y están creando, generando proyectos, generando programas, generando adaptaciones que no tienen sentido porque no se han sentado ni a pensarlo o porque hay otros intereses que desconocemos y que, como estábamos hablando, pues vendrán poco a poco e irán saliendo. Imaginemos que ahora se ejecuten todas esas multas, todas esas sanciones de 15.000 millones de euros con la industria del automóvil y Europa se pondrá en guerra. Alemania, Francia, Italia, España, puede verdaderamente ser una catástrofe económica, y medioambiental también. También medioambiental, porque hay que buscar soluciones que tengan cabida desde el punto de vista medioambiental y económico. Esto es así. La sostenibilidad es economía y medio ambiente. La insostenibilidad es hacer cosas al precio que sea, aunque luego no sirvan para nada. Eso es insostenibilidad, que es lo contrario de sostenibilidad. En fin, pues espero haber puesto este panorama, tan tremendo y tan desolador, y que bueno, y que realmente o se toman medidas drásticas, que yo creo que ya han empezado a tomarlas, por lo menos ya se están comentando, o esto puede ser un desastre. Hasta pronto, gracias.